Evangelio de enero 10, 2016, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación, y todos pensaban que quizás Juan, el Bautista, era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos de la primera y la segunda lectura de Isaías la primera. Consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén, y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor, y todos los hombres la verán. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas. Alza la voz. Anuncia a Judá: aquí está su Dios. Y de la carta de Pablo a Tito. La gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres, y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, para que vivamos de manera sobria, justa y fiel a Dios. Cristo Jesús se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos. Lo hizo mediante el bautismo, que nos regenera por la acción del Espíritu Santo. Muy bien. Por supuesto que la primera y segunda lectura son solamente fragmentos, no es lectura corrida, para que no se preocupen si no encuentran exactamente la lectura como la he hecho. Son partes de la lectura, pero partes específicas no son inventos de nadie. Hoy, en la Iglesia Católica Romana, estamos celebrando el bautismo del Señor. Este bautismo hermosísimo que nos hace hermanos con todos los bautizados. Hermanos con nuestros hermanos ortodoxos. Hermanos con nuestros hermanos luteranos, con nuestros hermanos anglicanos, y con todos aquellos que reconocen el bautismo como un sacramento, que lo hacen de forma trinitaria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué vemos precisamente en este precioso Evangelio? Ahora estamos meditando el Evangelio de Lucas. Y dice: todo el pueblo estaba en expectación, creyendo que el Bautista era el Mesías, es decir, el Cristo. Y el propio Bautista lo saca de dudas. Yo bautizo con agua, pero viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y curiosamente, después de que eso dice el Bautista, ¿quién va a aparecer en escena sino precisamente el Cordero de Dios? Algunos despistados pseudoteólogos dicen que ¿por qué tenía necesidad Jesús de bautizarse? En realidad no había necesidad, como lo dice también el propio Bautista en otro de los evangelios sinópticos. ¿Vienes tú a que yo te bautice? Soy yo el que necesita que me bautices tú. Le dice el Bautista al Señor. Y el Señor le contesta: conviene que todo se cumpla. ¿Por qué? Porque Dios, al tomar nuestro cuerpo, no era que necesitara Dios volverse humano, sino que eleva en dignidad a nuestro cuerpo, nuestra carne, como nunca antes la había tenido. Ni siquiera los padres primeros, es decir, Adán y Eva, habían gozado de dignidad tal, porque a partir de la encarnación y sobre todo de la ascensión del Señor, está un verdadero hombre en el seno de la Santísima Trinidad. Cristo Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre para siempre, para toda la eternidad. Por eso, el Señor Santísimo, cuando baja al agua, bendice con su santidad el agua que nos purifica.
y no solo con su santidad, sino precisamente con el Espíritu Santo. Isaías profetiza: consuelen a mi pueblo, hablen a su corazón, díganle que ya terminó el tiempo de su servidumbre. Ahí está hablando después del Bautista. Una voz clama: preparen el camino del Señor. ¿Y cómo se tiene que preparar? Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebaje, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. O como dice también San Pablo, a renunciar a la vida sin religión, a los deseos mundanos, para vivir una manera sobria, justa y fiel a Dios. Para poder recibir el bautismo en conciencia, deberíamos precisamente reducir nuestra soberbia, levantar nuestras mentiras, quitar nuestras mentiras, deshacerlas, nuestros dobleces de corazón, limpiarlos, enderezar nuestros caminos, allanarnos a Dios. Isaías no está hablando de un trabajo de tierra, de movimiento de tierra, está hablando de nuestro corazón, porque cuando somos una colina somos alzados como soberbios, cuando somos un valle somos profundos en la oscuridad de nuestros pensamientos y nadie nos puede conocer, cuando somos torcidos, cuando somos escabrosos. Por eso tenemos que ser sencillos. Finalmente, Pablo nos dice: Cristo Jesús se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos a través del bautismo que nos regenera por la acción del Espíritu Santo. Ciertamente tenemos la costumbre de bautizar niños. Y cualquiera de ustedes me podrá decir: bueno, pero ¿el niño acaso puede hacerse humilde, puede dejar de ser torcido? Ciertamente no. Pero entonces sucede lo que ya los padres conciliares dijeron en Trento. Ciertamente nosotros recibimos el Espíritu Santo en el bautismo, estemos dispuestos o no. Si no estamos dispuestos, se queda en res sacramenti, en gracia, en potencia. Es decir, está el Espíritu Santo con nosotros, pero no lo dejamos actuar. Si nos abrimos a la acción del Espíritu Santo, entonces Él nos transforma y nos purifica. Porque no el simple hecho de ser bautizados nos concede el cielo, sino la metanoia, la vida convertida y viendo de cara a Dios de cada momento de lo que nosotros llamamos nuestra vida, y que en realidad es un don de Dios que también de Él recibimos. Queridos hermanos, no vayamos a pensar que por estar bautizados, confirmados, haber hecho la primera comunión u ordenados, ya tenemos asegurado el cielo. Más bien preocupémonos, porque así como se nos han dado esos grandes misterios y esos grandes dones, estamos comprometidos a vivir precisamente una vida sana, una vida sobria, una vida justa y fiel para con Dios. Una vida de amistad en Cristo. Que Dios nos lo conceda a todos hasta llegar al cielo. Dios les bendiga, hermanos.